Miqueas capítulo 7, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: enemiga mía, no te alegres de mi mal, aunque haya caído, me levantaré. Aunque vivo en tinieblas, el Señor es mi luz. Señor, gracias por este día, por este tiempo. Señor, gracias porque hemos alabado tu santo nombre y estamos aquí reunidos para escuchar de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Habla a través de ella como tú solo sabes hacerla. A través de tu dulce Espíritu Santo, toca los corazones para que sean expuestas a tu palabra, Señor, y todo lo que se haga sea para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús, tu pueblo dice amén. Cuando uno se cae, como hemos visto en los videos, provoca risa. Pregúntalo a mi esposa. Provoca risa verse a alguien caerse, porque es fuera de lo común, ¿verdad? No es lo típico. Y como no es lo típico, uno no sabe, uno su cuerpo, uno no sabe cómo reaccionar, y uno lo que le sale, le sale. Entonces, si uno se va cayendo, ¿verdad? Y manos, hacemos movimientos locos, raros, porque está fuera de lo habitual que nuestro cuerpo hace. Y entonces cuando uno ve eso, a alguien caerse, el acto provoca risa, porque uno hace movimientos involuntarios. ¿Cómo? Involuntariamente. Erráticos, no eróticos, erráticos. Entonces provoca risa, y al que se está cayendo le provoca vergüenza, le provoca pena. Si alguna hermana o hermano pasa aquí adelante, le digo, hermano Jimmy, pasa adelante, y Jimmy está caminando y se tropieza con sus pies, y la mitad de nosotros al menos vamos a estar riéndonos, al menos así como, y yo creo que Cel se muere de carcajadas. Porque es cómico, pero no es cómico para el que se cae. No, provoca vergüenza, provoca pena, provoca, ay, qué estúpido, ay, qué tonto, ay, qué torpe, ay, ¿verdad? No sé usted, pero las veces que yo me he caído, y uno que hace cuando uno cae, dice, a ver si había alguien que lo vio, porque duele más la vergüenza que el golpe. Muchas veces, ¿verdad? Y mis hermanos allá se están llenando del Espíritu Santo de gozo. Debemos de van a tener que compartir testimonio después. Wow, qué roja. Entonces, cuando uno se cae y rápido, oye, uno puede ser viejo o uno puede ser gordito, pero uno se para rápido. Oye, yo no sé cómo las fuerzas de la juventud regresan al cuerpo por esos segundos, y brinca como un gato y rápido para ver. No, nadie vio. No importa que si me rompí la cadera, pero nadie me vio. Es mejor, prefiero romper la cadera que alguien me haya visto. ¿Y por qué es así? ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Es vergonzoso ver, y más cuando uno se cae en condiciones donde, por estupidez, o simplemente por necio, oye, mira, o sea, te lo avisaron, o hay un sign, mira, piso mojado, y tú quisiste hacerlo de todos modos, y cuando pasan las cosas uno dice, ay, qué necio, qué estúpido. Pero a veces las caídas, además de doler el ego, sí duele en lo físico, sí duele.
le das en la cabeza o un hueso con el concreto. Pero si vemos en este versículo, el profeta Miqueas dice: enemiga mía, no te alegras de mi mal. Y mira qué interesante porque entre nosotros, ¿verdad? Si nos caemos, ¿verdad? Nos reímos y sí, es cómico, pero no somos enemigos, o espero que no, dentro de nosotros, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo y quizás nos reímos, pero no es por maldad o porque deseábamos que se cayera, sino es que provoca risa eso. Pero la gente afuera desea mal a sus enemigos y cuando pasa se regocijen. Y repito, y siempre voy al caso de Jonás. Él quería que ese pueblo fuese destruido por Dios. Por eso no quiso ir a predicar a ese pueblo. No era por miedo, era por odio. Porque él sabía, y él lo cuenta al final del libro, en el capítulo 5, cuando le reclama a Dios, y le dice: yo sabía que tú ibas a extender tu misericordia a esta gente. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando está sentado debajo de la calabacera y Dios le quita, ¿verdad?, la sombra y se enfuria a ese hombre, ese cuero cabelludo? Ese coco se calentó, no solo naturalmente, pero emocionalmente, porque decía: yo sabía que si yo les hablase a este pueblo y si ellos se arrepintieran, tú ibas a perdonarlos. Y eso era lo que yo no quería. Yo quería verlos como Sodoma y Gomorra. Quería verlos, tú, Dios, descender fuego y azufre. Y yo ahí, desde mi montañita alto, con primera silla en la fila, como si estaba viendo un partido de béisbol. Home run y alto, home run y gloria a Dios, así. Ver sus enemigos que le caigan el mal. Entonces, esta palabra no solo es para los seculares, también nos puede suceder a un profeta de Dios como Jonás. Así que nadie está excepto de este principio, esta idea. Pero Miqueas dice: enemiga mía, no te alegres de mi mal, aunque haya caído, dice Miqueas, me levantaré. Me levantaré. En la vida no hay garantías que tú no te vas a caer. Sea naturalmente o emocionalmente o espiritualmente. No hay ninguna garantía que te dice a ti: de hoy en adelante tú nunca más te vas a caer. ¿No? Sino todo lo contrario. Es muy probable a todos nosotros que tarde o temprano, uno de estos días, nos vamos a encontrar en el piso tirado. Pero él dice, Miqueas: aunque haya caído, me levantaré. Aunque vivo en tinieblas, el Señor es mi luz. Es más fácil caerse en la oscuridad, ¿verdad? Yo no sé usted, a veces si se ha despertado en la medianoche para ir al baño, quiere, ¿verdad? Ahí suele pasar cosas no muy agradables, o te pegas con la esquina de la cama, o te enredas con algo que estaba en el piso porque no lo pudiste ver en la oscuridad. Ayer mismo yo tengo ese dichoso aparato, ese robot que te barre el piso, ¿cómo se llama eso? El Rumba. El Rumba, y yo entro, estaba ya oscuro en el cuarto y o sea, ella nunca llega a su base, siempre se muere la pila y ella. Entonces yo voy al cuarto para ir al baño y en eso me tropiezo con ella porque estaba oscuro, no prendí la luz y yo pensé que tenía el camino abierto y estaba esa bendita cosa en el medio y casi me mato yo ahí. Porque estaba en tiniebla y no la vi. Y obviamente
Es más fácil ver las cosas alumbradas que en tinieblas. Y dice Miqueas, ¿verdad? Aunque haya caído me levantaré, aunque vivo en tinieblas, el Señor es mi luz. Y suele pasar así, muchas veces nos caemos es porque estamos no bien alumbrados, para decirlo de otra manera. No estamos usando la mejor luz para alumbrar nuestro camino. Y el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando caminamos a la mano de la palabra, es mucho menos la probabilidad de caerse, porque vamos alumbrados. Ahora, no significa que no nos vamos a caer, pero las probabilidades de que cada semana me lo encuentro al hermano Jimmy en el piso va a ser menos cuando anda con una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Miqueas dice, aunque vivo en tinieblas, el Señor es mi luz. ¿Qué significa vivir en tinieblas? En oscuridad. Cuando hablamos de tinieblas espirituales, estamos hablando estamos viviendo bajo condiciones o bajo una atmósfera donde no está la luz de la palabra. ¿Verdad? Si la palabra es la luz, si la palabra es la lámpara, y si hay tinieblas, significa que la palabra no está alumbrando, o que la palabra está apagada, y ahí es donde están las tinieblas. Entonces, vivir en tinieblas es vivir fuera de la palabra de Dios, vivir fuera de la voluntad de Dios, vivir fuera de lo que Él desea y establece para nosotros. Y como naturalmente, si vamos a vivir en tinieblas, lo más probable es que vamos a caernos más menudo. Pero aún así, el Miqueas dice, pero el Señor es mi luz. Porque hay algo de nuestro Señor, el Dios que nosotros adoramos, que tiene y es misericordia de nosotros. Está lleno de amor, de compasión y misericordia por nosotros. Quiero enfocarme en un ejemplo bíblico muy conocido de Sansón. En Jueces 16, del versículo 19 adelante, vemos el último capítulo de la vida de Sansón. Conocemos quién era Sansón, el hombre que era muy fuerte y era un ejército él solo. Él era el superhéroe original, diría yo. Antes de Superman estaba Sansón. Antes de Popeye era Sansón. ¿Se acuerdan de Popeye? La espinaca. Sansón ese era el original. El hombre que con simplemente una quijada de un burro derribaba a un ejército completo de filisteos. Entonces era este hombre que Dios le había capacitado con este don de fuerzas. Y nos encontramos en este escenario, en la casa, en el dormitorio, en donde sea, de una filistea llamada Delila. Han conocido, ¿verdad?, la historia. Y Delila le quería encontrar cuál es. ¿Saben que Superman tiene su debilidad, que es el Kryptonita? Por eso digo, Sansón es el original. Marvel y DC se copian de la Biblia. Entonces, Sansón tenía su Kryptonita, que era cortar su cabello. Y Dalila lo quería encontrar y decía, ¿cuál es la fuente? ¿Cómo eres tan fuerte? Y algo la Biblia no nos dice, pero algo me hace entender de que Sansón no era un hombre sobrenaturalmente grande. Porque obviamente si fuese un gigante grande, uno diría, bueno, ahí está en sus músculos, su fuerza. Pero algo Delila no entendía, veía a este hombre quizás de un aspecto normal, pero que podía derribar ejércitos.
como que si yo pudiese derribar ejércitos con este físico. Y entendemos que no era lo físico de Sansón, era que el Espíritu de Dios caía sobre Sansón y le llenaba de fuerza. Entonces, por eso era muy probable que Sansón no era como normalmente lo vemos en figuras, un hombre musculoso, un Arnold Schwarzenegger, un Rambo, un Hulk, ¿verdad? No, quizás era un hombre común y corriente, pero que era en momentos cuando tenía que hacer lo que tenía que hacer, el Señor lo llenaba de fuerza sobrenatural. Y bueno, ella estaba curiosa, ¿qué será? Oye, ¿qué será? Y él le decía una cosa, es esto, que si hace lo otro, y no le decía la verdad, y ella, que si tú me amas, tú me dirías. Entonces, como son buenas las mujeres, ¿verdad? Para sacarle, embobear a la gente, al hombre, y no quiero decir nada, que después un problema. Entonces, Jueces 16, versículo 19, dice así: después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ¿qué capacidad tienen las mujeres, verdad? Este era un tipo, un Superman, ¿verdad? Un hombre que miles y miles y leones no los hacía pedazos. Pero mira cómo lo tenía esta mujercita, como un perrito en su falda, dormidito. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortaran las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Dice que su fuerza, el texto aquí, ¿verdad? No es tan explícito, pero estamos llegando que no era esto que le daba fuerza, sino que el Señor lo dejó y cuando él quería dar puño, ya no dolía. Cuando él quería agarrar y destrozar, ya no tenía las fuerzas. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto cortaron su cabello, comenzó a crecer de nuevo. Quiero enfocarme en el versículo 19. Que dice que varias veces Sansón le había dicho: no es esto, y ella, no, es esto, no. A la tercera vez él al fin le cuenta: bueno, sí, mi fuerza viene de porque el Señor me dijo no cortar el cabello, y ahí si me cortan el cabello pierdo mi fuerza. Así, bueno, ahí ella les dice a los demás, mientras él está tirado, no se cayó físicamente, pero espiritualmente se cayó. Para uno estar dormido tiene que estar tirado, ¿verdad? En las rodillas de esta mujer. Y lo encontramos, se cayó, se cae. Y cuando naturalmente nosotros de Israel y de la iglesia se llaman que somos las ovejas de Jesús y que Él es nuestro buen pastor, que Él cuida de las ovejas. Y parte del trabajo de un pastor de ovejas, de igual como pastor de cristianos, sigue el principio, pero parte es de mantener la oveja de pie. Porque cuando la oveja se acuesta, es más susceptible al ataque del lobo o el león. En la selva ese es el principio. Uno ve los documentales y ve
o el animal, la presa está herida o debilitada o enferma, o está dormida o acostada, y ahí es cuando se aprovecha el depredador. Y la palabra es clara que Satanás es un león que vela por aquellos que están en el piso y se aprovecha de ellos, de los que se han caído y que no se han levantado. Y ahí llega él y los devora. Y bueno, ¿qué le pasó a Sansón? Lo encontramos en el piso, no en el piso, pero acostado, tirado en las faldas de una filistea, con sus fuerzas quitadas, cortadas, y ahí, dormido, echado, lo capturan, le ponen esposas y se lo llevan preso. Parte del trabajo de un buen pastor es mantener a la oveja de pie, porque en el piso es susceptible. Pero Sansón no está de pie, está acostado y se lo llevan. Y dice que le sacan los ojos, lo llevan a una cárcel para moler, qué sé yo, moler trigo, moler aceite, aceituna, pero lo están usando como un buey. No sé si ustedes han visto, ¿verdad? En aquel entonces las molinas eran unas piedras gigantes para moler, y no daban vueltas, usaban, eran bueyes, ¿verdad? Para que dé vueltas así, para triturar el trigo, el aceite. Pero se están usando a Sansón, y ya él no tiene vista, le quitaron los ojos. Si seguimos leyendo, en el versículo 22 dice que el cabello crece, si usted no sabía. El cabello crece igual como el de Sansón. Y comenzó a crecer el cabello de Sansón una vez más. Y el 23 dice: los gobernantes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a quien, a Dagón, el dios de los filisteos, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Se están celebrando, se están alegrando, lo que decía Miqueas, ¿verdad? Se alegran del mal que le cayó a Sansón por haberse caído. Se burlan de él. Míralo, no tiene ojos. Míralo, el que derribaba cientos y miles. Y ahora ellos alaban a Dios, a su Dios Dagón. Se burlan de Sansón, se burlan de los israelitas y el Dios de Israel. Pero Miqueas nos dijo claramente: enemiga mía, no te alegres de mi mal. ¿Qué decía Miqueas? Aunque haya caído, me levantaré. Nosotros caemos por nuestra culpa. No es culpa de nadie más. No es Dios que nos empujó. No es Dios que nos tiró un palo en el piso para nosotros tropezar. Nosotros caemos por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias malas decisiones, por nuestros propios actos. Sansón cayó no por culpa de Dios. Sansón cayó por culpa de sus deseos desenfrenados. Y él cae. Nadie podía culpar a Sansón sino él mismo. Él fue el que abrió su jeta. Él fue el que se dejó seducir por esta mujer. Él fue. Podía culpar a Dios y decir: ¿por qué me hiciste esto? La gran mayoría de las veces, cuando nos caemos, no hay nadie más que señalar sino a
nosotros mismos. Pero algo lo que entonces dice Miqueas, lo que leímos, es que aunque vivo en tinieblas, oye, en más tinieblas no puede estar Sansón, sin ojos, completa oscuridad. Yo no sé usted, sin ojos yo no puedo ver nada. No hay luz, puro oscuridad. Y Miqueas dice, aunque vivo en tinieblas, el Señor es mi luz. Aunque yo he caído por mi propia cuenta, aunque fue mi culpa, fue mi desobediencia, ¿qué le pasa a Sansón? Después que la gente está gritando, alabando a Dagón por la victoria, en el 25 dice, cuando ya estaban muy alegres, mira las palabras que dice, ¿están qué? ¿Qué dice Miqueas? No te alegres. No te alegres de mi mal. Aunque haya caído, me levantaré. Cuando estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. El espectáculo de ver a alguien caído, de la burla, de ver a alguien caído, señalarlo, reírse, alegrarse por el mal que le caiga a alguien más. Ay de aquel que se alegra del mal que le ha caído, que le ha caído a otro. Saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. El payaso, el propio payaso, un hombre acabado, ciego. Me imagino cómo los llevaban, ¿verdad? Por aquí. Y cada movimiento era una risa de los espectadores. Riéndose del mal que le cayó sobre Sansón. Pero ¿qué nos dijo el profeta? Aunque haya caído, me levantaré. ¿Y qué hace Sansón? Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, se reían, ¿verdad?, de diversión. Sansón dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. Este muchacho es interesante, no se dice más nada de él. Pero Sansón le dice al muchacho en confianza, ¿verdad? Y el muchacho hace lo que él le pide. Sansón no puede ver. ¿Qué saber si lo puso en otro lado? Él confió y él hizo. Cuando uno está caído o en el piso, uno depende de los otros para levantarse. No se puede, es muy difícil levantarse uno solo después de la caída. Sansón no podía llegar a las columnas sin el apoyo de alguien que no se hubiese estado riendo de él, que no lo hubiese estado juzgando de él, que no hubiese decidido te lo merecías. ¿Qué voy a hacer yo para ti? No, te mereces todo esto. Y sí, en cierto, si somos legalmente, vamos a hablar, legalmente se lo merecía, sí. Pero hay algo que se llama compasión, misericordia. Porque así como uno está caído un día, ¿quién me dice que a mí, que en 2 o 3 días no voy a ser yo en el piso?
por un tropiezo, por un mal paso que he cometido. Y más cuando uno es más viejo y se cae, es más difícil es pararse. ¿Verdad? Lo vemos, ¿verdad? En los servicios, ¿verdad? Cuando hay una administración, alguien se cae, no es lo mismo que Cassandra, que ella se para y... No es lo mismo que una anciana que necesita la ayuda de los sugieres que la levante del piso. Y Sansón necesitaba el apoyo y la compasión de este muchacho. Porque si se hacía justicia, no se merecía Sansón ninguna ayuda, ninguna benevolencia. Se merecía ser juzgado, señalado, reído, burlado. Eso se le merecía. Pero este muchacho le extendió compasión y lo pone donde él le dice. Y dice el 27, en ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los gobernantes de los filisteos estaban ahí. Y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Era el show del siglo esa noche. Entonces Sansón oró al Señor. Oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí. ¿Qué puede más pedir en el caso de Sansón? Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas. La mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con todas sus fuerzas. Entonces el templo se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Y Dios escuchó la oración de Sansón. Porque Dios, como dijo Miqueas, es la luz, aunque andamos en tinieblas. Y es Él que nos dice que nos levante. A pesar de las decisiones, a pesar de la vergüenza y la pena, es Él que da la oportunidad en su misericordia y en su gracia para cumplir la voluntad que Dios tenía con Sansón. Ahora, lo que Sansón hizo era algo muy específico, un llamado muy específico para él. Eso no significa que ahora tú y yo vamos a orar que Dios nos dé la fuerza para vengarnos de nuestros enemigos y empezar a matar a medio mundo. Esto es una tarea específicamente dada para Sansón en este específico tiempo. Dios lo llamó para ser un libertador, un juez de Israel, para liberarlos de los enemigos filisteos. Una tarea específicamente para él, no para que ahora nosotros oremos como el Señor, una vez más, dame la fuerza para matar a medio mundo. Eso no es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Sansón tenía una tarea, una misión, una voluntad específica de eliminar los enemigos del pueblo de Dios, porque eran gente que eran bárbaros, eran injustos, eran una amenaza. Pero el principio que podemos llevar nosotros de la historia de Sansón
es esta: no dejes que tu caída impide tu llamado. No dejas que tu caída impida o detenga o pare o que no se cumple o aborte la misión que Dios ha preparado para ti. Dios tenía una misión con Sansón y le costó mucho. ¿Por qué? Por sus desobediencias. Sansón murió ahí. Tuvo que morir por el resto de ellos para cumplir la misión que Dios tenía. Quizás si él hubiese sido recto y obedecido la palabra de Dios, quizás él no hubiese muerto de esa manera. Pero Dios aprovechó, Dios usó las malas decisiones, las circunstancias en las cuales él estaba para cumplir la misión que él tenía con Sansón. Porque él levanta esta oración y se levantó, no físicamente, sino espiritualmente, levantó su oración a Dios. No se quedó derrotado, no se quedó como que aquí moriré el resto de mi vida, ya Dios me abandonó. No, él también conocía a un Dios de misericordia. Él también conocía a un Dios de compasión, aunque él era Sansón tenía sus problemas, mujeriego. En otra ocasión yo me acuerdo que prediqué acerca de Sansón. Tenía sus problemas, pero Dios es tan grande en misericordia que él escuchó la oración sincera de Sansón cuando dijo: Señor, acuérdate de mí y que me fortalezcas una sola vez más para cumplir la misión, la voluntad para la cual yo fui llamado a hacer. No dejes que tu tropiezo, que tu caída aborte el llamado que Dios tiene para tu vida. No dejes que la vergüenza, la pena te agobie y que la condenación te agobie, porque vendrá la condenación, vendrá el acusador a decirte: mira lo que has hecho, mira qué has hecho. Ya Dios no quiere nada contigo, ya Dios, eres un fallado, eres un miserable. Pero no, Dios escucha el corazón contrito y humillado. Si se acuerdan de esa historia, la mujer adúltera, todos la juzgaban, la condenaban, y a punto estaba esa mujer a morir, cuando justo a tiempo llega el maestro de Galilea y dice: un momentico, esta mujer se lo merece, sí, de acuerdo a la ley, se lo merecía. Pero el que esté libre de pecado, que inicie. Todos se miraron a su izquierda, a su derecha. Y quizás en medio de ellos habían algunos que habían disfrutado de los servicios de esta señora. El primero que sea el que no tenga pecado, y después que se haga que se tenga lo que se tenga que hacer. Y miraban y nadie podía decir que era libre de pecado. Solo había uno, y él dice la palabra que escribe algo misterioso en el piso que nadie sabe exactamente qué es lo que escribió. Hay debate, pero lo que importa es lo que le dice a la mujer. Porque cada uno, ya con su piedra en su mano, después de las palabras del Señor Jesús, la sueltan
se van y dejan a la mujer. Y el Señor le dice, mira, todos se han ido. Nadie te condena, ni tampoco yo. El que podía condenarla, el que podía arrojar la piedra, dijo, yo no te condeno. Vete y no peques. Levántate. Aunque vives en tinieblas, yo vine a ser la luz del mundo. El Señor Jesucristo, el Maestro de Galilea. Por eso el proverbista dijo en Proverbios 24, versículo 16, porque 7 veces cae justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. No es que somos como el gato que solo tiene 9 vidas. No es que solo tenemos un límite de 7 resbalos, sino 7 es el número de totalidad, el número de plenitud. Es un número que implica múltiple. Lo importante es, como dice, se vuelve a levantar. Como nos dijo Miqueas, aunque haya caído, me levantaré. Como hizo Sansón, aunque me haya caído, Señor, acuérdate de mí. Buscó ayuda y ahí estaba aquel muchacho. Que nosotros seamos como ese muchacho, para aquel que haya caído. Que seamos, como dice la canción nuestro hermano René González, que podamos extender esa mano. En vez de arrojar la piedra, extender la mano. Como decía, después de la caída, y veíamos al inicio, nos reímos, nos burlamos. Como decían los filisteos de Sansón, se reían, se burlaban. Pero solo hubo uno, el Dios de los cielos, el Dios altísimo, que dijo, cumple tu misión, Sansón, porque te has levantado. Y el Señor nos dice a nosotros hoy, levántate. Termino con Isaías 60, versículo 1 en adelante, nos ponemos de pie. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. ¿Cuántos han recibido la luz de Jesús en su vida? La gloria del Señor brilla sobre nosotros. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre nosotros. Sobre nosotros se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Alza tus ojos, mira a tu alrededor, todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Levántate y resplandece, nos dice el Señor. Levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde. Aunque algunos se han reído, se han burlado, aunque quizás haya escuchado la voz de condenación, de culpabilidad, el Señor nos dice, levántate. Que si Él podía condenarnos y no lo hizo. Mira, Jesús vino a ser el mejor Sansón para nosotros. Jesús vino y le sucedió algo parecido, donde se encontraba en medio de una multitud de gente que se reían de él, que se burlaban de él. Míralo, en aquel monte Calvario, se reían los soldados, hacían apuestas con sus ropas,
Si eres, manda tus ángeles. Si eres, bájate de esa cruz. Pero Él, siendo nuestro mayor Sansón, fue más allá que Sansón. Sansón en su acto sacrificial mata a sus enemigos. Jesús en su acto sacrificial ama a sus enemigos. Jesús en su acto sacrificial muere para que sus enemigos vivan. Sansón en su acto sacrificial muere para que sus enemigos mueran con él. Ves que Sansón siempre vino, la historia de Sansón simplemente es una sombra, es una figura, es algo que está señalando de algo más grande que iba a venir. De un libertador más grande que no tenía que alzar su espada, que con su palabra calmaba tormentas, que con su palabra, con su toque, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, y que con un acto de amor derribó sus enemigos, con un acto sacrificial de amor. En esa cruz Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sansón oró a Dios: Señor, dame las fuerzas para vengarme. Y el Señor Jesús oraba: Señor, dame las fuerzas para morir por ellos. Esos ellos somos tú y yo. Tenemos un mayor Sansón. Eres el Dios de los ejércitos. Eres el Dios que venció al morir y al dar su vida por nosotros. No arrojando la piedra nos dio libertad. Levántate y resplandece, hermano, hermana, amigo. Tu pasado no es obstáculo para nuestro Señor, nuestro Dios. Tus malas decisiones no son obstáculo para tú acercarte al Dios de la gloria. Tus malas decisiones no son obstáculos. Tu pasado, tus tinieblas no son obstáculos para que la luz del Señor Jesús traspase las tinieblas de tu vida. Pero levántate. Levántate, porque hay una meta, hay un propósito en cada vida que está aquí. El Señor te ha llamado para que cumples algo glorioso para su reino. Y nosotros que quizás nos encontramos sanos y salvos, que nosotros seamos esas manos, esos brazos que extienden compasión y misericordia a los que están caídos. Que seamos como ese muchacho para Sansón que le dice: yo no puedo ver nada, no sé dónde estoy, ¿me puedes ayudar? Y el muchacho dijo: sí. Te llevo de la mano. Que seamos la mano del Señor para levantar al que está caído. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque si caemos 7 veces, tú nos levantas, nos levantamos, Señor. Si en esta vida, Señor, es inevitable caerse. Hay tantos tropiezos, hay tantas trampas que el enemigo nos tira. Y Señor, si somos honestos, a veces somos torpes y necios también. Y hacemos cosas indebidas. Nos vamos por pasos y caminos que están llenos de piedras resbalosas. Y nos caemos.
Señor, tú estás ahí. Tú nos ves en nuestra condición. Tú nos dices, levántate, ve y no pecas más. Yo oro por cualquier hermano, amigo que esté aquí, Señor. Tú toques su corazón para que se levante en búsqueda de ti. Que clame a ti, Señor. Simplemente el clamor del justo, el clamor del corazón contrito y humillado, Señor, es más que suficiente para tú acercarte donde nosotros estemos. Háblanos, Señor, ayúdanos a entender que tú estás tan cerca de nosotros, a pesar de nuestra ceguez, a pesar de nuestra oscuridad, Señor, tu luz brilla, como decía el profeta. Hermano, hermana, levántate y resplandece. En el nombre de Jesús. Tu pueblo dice, amén.